inglés?
Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. Quería comentarle una cosa, es que Andreina me escribió, está cayendo un torrencial allá en Tibú y cree que no puede conectarse a la clase, me dijo que la disculpare. Vale, listo. No hay ningún inconveniente. Bueno, yo casi que no me puedo conectarme, me está dejando. Les pido excusas. Listo, no hay problema. Bueno, ya se ve la presentación y yo también he preparado el tablero virtual para hacer eso. Bueno, entonces, muy buenas noches a todos de nuevo. Espero se encuentren muy bien. Voy a mirar si activando la cámara no se me no afecta mucho la red. La verdad, sí. Me dio como muchos problemas, pero ahora lo voy a dejar activa. Si comienzo a ver algún tipo de interferencia o alguna cosita, pues la cancelo. La clase pasada estuvimos viendo justamente las formas de ampliación y complementación para el principio de cooperación conversacional de Humberto Eco. Miramos el tema del análisis y vamos a estudiarlo, digamos, de manera mucho más estricta, como para que nosotros veamos esto en términos de la reacción. Para eso, entonces me va a servir de un tablerito virtual y vamos a hacer algunos ejercicios un poco más prácticos en términos de su explicación. Ya habíamos denotado algunas cuestiones que pueden llegar a ser interesantes, pero ahora lo que vamos a ver es justamente, digamos, como una aplicación en oraciones y yo prefiero hacerlo como si fuera un tablerito en vez de digital. Me confirman de nuevo cuando vean mi pantalla. Bueno, en este caso se trata de un tablero virtual. Pantalla, nuestra transmisión. Acá está. ¿Listo? ¿Ya lo ven? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces, bueno, ustedes recordarán los apuntes y la clase pasada, pues básicamente vamos a mirar esta cuestión de analizar. ¿Listo? Cuando nosotros definimos analizar, básicamente estamos aludiendo justamente a una forma en la que nosotros podemos proyectar una redacción de manera silogística. ¿Listo? Silogística. ¿Qué quiere decir silogística? Que básicamente cumple con un principio de coherencia lógica que sugiere lo siguiente. Por un lado, que haya un término mayor, que por lo regular término mayor está en una premisa mayor. Premisa mayor. Y cuando hablamos de una premisa mayor, estamos hablando en los términos de nuestra redacción como una idea principal. ¿Listo? Y asimismo, estamos aduciendo que cuando hacemos un análisis, estamos partiendo de lo general a lo particular. En una estructura que podemos a su vez definir como deductiva. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que hay una estructura deductiva? Que hay una primera premisa o proposición. Podemos entender por proposición si se quiere, una oración con sentido completo, es decir, que tiene sujeto, verbo y predicado, cuya característica, ya lo vimos en la clase pasada, es que el predicado está contenido en el sujeto. Es decir, que no decimos realmente nada nuevo sobre el sujeto y que el predicado no es otra cosa que las partes que comprenden o definen al sujeto. ¿Listo? Entonces, el ejemplo básico que nosotros habíamos observado, para que nosotros lo recordemos acá, es aducir, no sé, a mamíferos, ¿cierto? Entonces, acá vamos a ver lo del árbol de Porfirio. Árbol de Porfirio. ¿Qué es el árbol de Porfirio? Porfirio es un nombre propio, entonces discúlpenme acá. Esto Porfirio, ¿y esto qué pasó acá? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Acá está, me quitó la página, qué pena. El árbol de Porfirio. Y el árbol de Porfirio básicamente nos habla de varias cuestiones en términos de la jerarquía de las palabras. En un orden, si se quiere, semántico, pero ante todo lógico. ¿Listo? Entonces, comenzamos con lo siguiente. Si yo digo mamífero, mamífero es un conjunto, es el género de una especie o especies que podemos llamar caninos, felinos,
felinos y equinos. ¿Listo? Y a su vez, caninos es el género de unas especies, como puede ser lobo, perro, zorro, y a su vez. Entonces, lo que hace una división taxonómica, que es básicamente como nosotros también aprendimos a clasificar los objetos o fenómenos a partir de sus cualidades, es por medio de esta generación de género y especies, el árbol de Porfirio. Sin embargo, va a haber una diferencia, y es que no todo perro, lo vimos en la clase pasada, los perros pueden tener un término accidental. ¿Qué quiere decir el accidente? Que son cosas que no comprometen su clasificación o significado, pero que sí lo particularizan. Ejemplo, entonces, dentro de caninos tengo, qué sé yo, labrador, ¿cierto? Labrador es una especie, y dentro del labrador podríamos encontrar dorado, negro o café, ¿cierto? Ahora bien, que un labrador sea café, que sea negro o que sea dorado, no define que haya otra especie. De hecho, es un término accidental que supone un orden que no compromete la definición de labrador. Es decir, si un perro labrador es rubio o amarillo, no deja de ser un perro labrador. Si un perro es negro, pues no deja, si un perro labrador es negro, pues no deja de ser el labrador, y así con el color café. ¿Qué nos define esto? Pues que básicamente estamos hablando de términos accidentales que no comprometen el significado de su sujeto. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que cuando hablamos en términos analíticos, hablamos desde la perspectiva de género y especie. Entonces, digamos, dentro de caninos, lo que define que un canino sea un canino es que tiene cualidades diferentes a los de felinos, y por otro, esa orientación en su definición y diferencia lo marca como género y también como especie. Lo mismo pasa como con los labradores, porque si hay labradores quiere decir que hay golden retrievers, hay bulldog, bueno, las razas de perros en general. Es decir, que en su definición y diferencia marca aquello que lo identifica. Pero el color son una cuestión accidental y que por lo tanto no compromete el significado, y no estaríamos hablando en términos analíticos, sino en su contrario como sintéticos. Entonces, cuando nosotros analizamos, lo hacemos dentro de un orden siempre lógico, que nos sugiere que no hay ningún tipo de información adicional, sino que estamos viendo básicamente elementos relacionados con el mismo campo semántico y que lo autodefinen, si se quiere. Entonces, vamos a ver unos ejemplos acá, ahora sí, en lo que quedamos la clase pasada para reforzar esta cuestión. Listo, me confirman de nuevo cuando vean mi pantalla. Listo, profe, sí, señor. Listo, entonces vamos a ver, disculpen un momentico, a ver si yo lo veo. Bueno, no me deja. Bueno, entonces, tenemos esta oración. Los vertebrados son mis animales favoritos. ¿Listo? Acá está el ejemplo. Aquellos invertebrados incluyen a los mamíferos, a los reptiles y a los peces. Digamos que esto está en lenguaje natural, pero básicamente lo que está aduciendo, lo que está representando, es una clasificación en la que se integran elementos vinculados a la categoría de vertebrados. ¿Listo? Esto es importante porque básicamente identifica que cuando yo desgloso las características de un fenómeno social, de un tipo de gobierno, de un concepto, lo que estoy haciendo es un orden analítico. Parto de un principio general. Ejemplo. Bueno, ahorita vemos un ejemplo con Aristóteles. De hecho, es el siguiente ejemplo, que tiene un orden sintético, pero que se puede distribuir de un orden analítico. La forma de gobierno, estoy acá, en la que hay un gobernante que busca el bien común, se llama monarquía. Cuando se gobierna mediante varias personas, las mejores de la sociedad, hablamos de aristocracia. La forma de gobierno en la cual todos mandan se llama república. Estas formas de gobierno fueron bautizadas por Aristóteles como constituciones del Estado. Entonces, si queremos ver esto, digamos, dentro de un horizonte analítico que comprometa, digamos, parte de lo que nosotros hemos acabado de ver, pues una de las cuestiones interesantes es que se pueden utilizar bastantes herramientas para identificarlo. La primera, pues que estamos hablando de una teoría de conjuntos en la que yo defino que hay unas formas de gobierno, miren, yo digo, hay unas formas de gobierno
Y dentro de las formas de gobierno tengo, las formas de gobierno sería su género. Tendríamos la aristocracia, la monarquía y la república. Es decir, que el concepto o la cuestión sobre la que yo estoy analizando serían las formas de gobierno. Quiere decir que por necesidad, la aristocracia, la monarquía comportan esa misma característica. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Listo? Ahora bien, esta misma proposición nos sirve para entender las formas sintéticas en la redacción justamente de textos. Entonces, cuando yo tengo una forma sintética, lo que hago es partir de lo particular a lo general. Y a diferencia, no es una composición deductiva, sino es una composición inductiva. ¿Cierto? ¿Cómo funciona, digamos, las ciencias positivas? Las ciencias positivas parten de principios particulares para definir leyes generales. ¿Qué podemos aducir? Bueno, hay varios, yo recuerdo, Carlo Ginzburg lo llama esto el método indiciario, es decir, basado en indicios. Entonces, pensemos por un instante lo siguiente. Supongamos que somos unos cazadores o nos imaginamos un cazador y que ven en el rastreo de su presa algunas evidencias o algunos indicios de su presencia o recorrer. Entonces ve una rama rota, ve sus huellas, puede identificar algún tipo de rastro que dé lugar a su presencia, no sé, consumo de algún alimento, de algunas piezas de vegetal. Todo eso concluye que a partir de varios indicios de partes de migajas, se puede llegar a la conclusión de que la presa está en algún lugar. Muy parecido a lo que se define la inducción en términos de los detectives, ¿no? Entonces piensen ustedes en Sherlock Holmes, piensen ustedes en los personajes de Agatha Christie, bueno, en cualquiera de estas novelas policíacas en donde hay un detective, pues lo que se hace es partir de indicios de cuestiones particulares para llegar a una conclusión, a una definición general, que es básicamente lo que nosotros acabamos de ver con el ejemplo sintético. ¿Listo? Entonces volvemos acá. Vamos a estar transcurriendo de un espacio a otro para nosotros poder ir identificando. Entonces, básicamente en términos de la textualidad, lo que hacemos es describir primero aquello que compone a lo que consideramos como la categoría general. Entonces, lo describimos. Tenemos la monarquía, la describimos, la aristocracia y la república. ¿Y qué son todas estas? Son formas de gobierno bautizadas por Aristóteles como constituciones del Estado, ¿cierto? Esas son, ¿cierto? Son constituciones del Estado que dan lugar. Entonces, realmente el análisis y la síntesis van unidas o tienen relación en la redacción de un texto en la medida en que yo tengo la ocasión de reemplazar el orden. Ahora bien, ¿cómo yo construyo un párrafo así? Pues debo siempre escoger la una o la otra, si no estaría por lo regular teniendo un párrafo bastante desordenado, ¿listo? Que no me pueda permitir identificar justamente cuál es el orden de la jerarquía de las ideas. Luego cuando miremos pues los tipos de oraciones, bueno, acá mismo pues vamos a identificar justamente esa relación. Finalmente, cuando hablamos de la contraposición, que básicamente supone, lo vamos a leer acá, que lo dicho por B refuta lo dicho por A, vamos a tener lo siguiente, y esta es una de las cuestiones que puede llegar a ser más difíciles, pero que nos supone en términos de la vida cotidiana un horizonte de comprensión y que nos permite además tener una relación un poco más cercana con el texto. ¿En qué medida? En reconocimiento de lo que se ha definido como las voces del texto. Entonces veamos el ejemplo que tenemos acá. El liberalismo se ha presentado como el modelo económico que ayuda a los países en desarrollo. No es cierto. El liberalismo no ayuda a los países en desarrollo. ¿Listo? Acá podemos tener varios elementos que pueden llegar a ser muy interesantes. El primero, cuando se dice se ha presentado. Entonces, a pesar de ser yo quien escribe, y nosotros ya vimos eso en matización, recuerden, se identifica que cuando se ha presentado no soy yo quien afirma esta cuestión, sino que son otros. Entonces, el liberalismo se ha presentado, o se ha presentado el liberalismo como, es decir, hay un contexto de enunciación en donde hay un enunciador hipotético que se presenta como común,
ante el lector que afirma algo que yo contrapongo. Digo, ¿qué pasa si yo no diferencio las voces en una contraposición? Pues hago una falacia lógica que sería la contradicción. Es decir, si yo digo, el liberalismo es, entonces podemos hacer el ejercicio de una vez. Entonces, si yo coloco la cópula en vez de este indicativo de que no soy yo, ¿cierto? El liberalismo es el modelo económico que ayuda a los países en desarrollo. Digo, no es cierto, el liberalismo no ayuda a los países en desarrollo. Básicamente me estoy contradiciendo. Es decir, no estoy presentando una contraposición. La contraposición se expone frente a dos afirmaciones diferentes que se oponen una de la otra, pero además cuya enunciación refleja una voz distinta. Hay varios marcadores para identificarlo. Una de ellas, como el que ya les he puesto, es identificar esto. Entonces, se ha presentado, ¿no? O, no sé, Javier Milei dice que el liberalismo es un modelo económico que ayuda a los países en desarrollo. No es cierto, ¿cierto? El kirchnerismo, acá como dándoles nombres que en actual, del actual ambiente político latinoamericano. El kirchnerismo dice, no, el liberalismo no ayuda a los países en desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos ideas, hay dos afirmaciones que aunque opuestas no suponen una contradicción porque son dos voces diferentes quienes las enuncian. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con esto porque si ustedes no hacen esta cuestión y lo afirman, sin más, pues pueden llegar a tener algún tipo de fenómenos o de elementos o de un contexto similar como el que ya se ha expuesto. ¿Listo? Entonces tenemos análisis, matizaciones, síntesis y contraposición. Entonces, análisis cuando yo descompongo, si se quiere, una idea, un concepto, lo describo. Matización cuando reduzco el alcance de una afirmación. Una síntesis cuando hago lo contrario, es decir, parto de generalidades, parto de particularidades y llego a una conclusión. Y una contraposición cuando expongo ideas contrarias desde dos voces de enunciación diferentes. ¿Hasta acá me hago entender? Profe, una pregunta. Sí, señor. En la matización es lo mismo que una descripción. No. La matización, veamos esta que está subrayada y yo expongo otra. ¿Listo? Entonces dice, se dice que todos los, entonces yo matizo. ¿Qué quiere decir eso? Reduzco el alcance de la afirmación, es decir, no le doy el peso o limito la responsabilidad que tengo sobre la misma. Entonces yo puedo matizar cuando digo que se dice que todos, ¿cierto? O cuando digo algunos, ¿cierto? Ya no son todos, ya no, la afirmación no cobija a todos, sino tengo que responsabilizarme de todas sus consecuencias. Es un ejemplo tonto, pero que es usual. Es decir, todos los hombres son iguales o todos los colombianos son iguales. Yo tengo que sostener que en efecto lo son, ¿cierto? Tiene un peso semántico más amplio. Ahora bien, si yo digo algunos hombres o solo unos hombres, ¿cierto? Ahí reduzco el alcance de mi afirmación. Entonces la matización lo que refleja es hasta qué punto, hasta dónde va mi nivel de compromiso con la afirmación. Y otra son los atenuantes. Ese era un término que se me había olvidado la clase pasada. Los atenuantes. ¿Qué son los atenuantes? Pues son formas, son palabras, esto se llama construcciones morfosintácticas que limitan el compromiso con una afirmación. Ejemplo, presuntamente, al parecer, lo ven ustedes en las noticias, no se acusa a alguien, porque acá en Colombia hasta que no haya pasado por un juicio no se puede decir que haya sido culpable de un crimen. Entonces dice, los presuntos criminales, aparentemente, esos son los atenuantes lingüísticos, ¿listo? Nosotros utilizamos atenuantes lingüísticos un poco graciosos, pero uno de ellos es, con todo respeto, voy a decir lo siguiente. Cuando uno dice con todo respeto, lo que viene después es algo que no necesariamente va a agradar a la persona, tiene toda la forma quizás de un insulto o de algo que puede llegar a ofender. Sin embargo, cuando se anuncia con todo respeto, pues se intenta atenuar el impacto semántico o la fuerza del mensaje entre el otro interlocutor. ¿Me hago entender mejor, Ludwig? Sí, sí, señor. Sí, sí. ¿Listo? Quien es descriptivo, si se quiere, es un término adecuado, es el análisis. El análisis siempre es descriptivo, ¿listo? Yo siempre estoy describiendo un objeto. Ejemplo, digamos, acá en este párrafo. Entonces digo, la forma de gobierno
en la que hay un gobernante que busca el bien común se llama monarquía, ¿cierto? Acá yo hago una descripción, pero mira, acá tenemos varios elementos. Digamos, la forma de gobierno en la que hay un gobernante busca un bien común. Si yo tomo solo esta como la forma de gobierno, entonces vamos a ver si me funciona acá. Vamos a hacer un ensayo, a ver si me funciona. Ah, listo. Ustedes están viendo el tablero, ¿cierto? No, no, señor, está en la diapositiva, profe. Ah, listo. Bueno, entonces, ¿qué es que con la tablet yo puedo... toca cerrar la cámara para que no vean siempre mi cabecita. En la tablet yo puedo pasar elementos de una parte a otra y eso me facilita justamente la presentación de la clase. Listo. Listo, me confirman. Listo. Listo, ahí lo ven. Sí, señor. Listo, Señor. entonces, decimos, miren, la forma de gobierno, ¿cierto? En la que hay un gobernante que busca el bien común, lo llamamos monarquía. Esta en sí misma o esta proposición tiene una construcción analítica. ¿Por qué? Porque si no es una forma de gobierno en la que hay un gobernante, podría ser monarquía. O sea, uno, no sería una monarquía. Si hubiese más de un gobernante, hablaríamos de una, si se quiere, de una oligarquía o si se quiere, de otro sistema o forma de gobierno. Es decir, que cuando hablamos de un gobernante, necesariamente estamos pensando en una monarquía. ¿Me hago entender? Por eso esta tiene una estructura analítica. ¿Claro? Señor. Listo. Ahora miremos este otro ejemplito que también está Sí, en las profe. diapositivas. Profe, Sí, señor. es que no me quedó muy claro, profe, el de la contraposición. Sí, porque se me cortó un poquito el audio y no alcancé a Ah, escuchar listo. muy Termino con este último bien. ejemplo y pasamos a la Así como, contraposición. ¿Listo? Y así nos queda, que yo ya ahorita tengo los ejemplos preparados. listo, Entonces, profe. este último también, entonces, cuando se gobiernan varias personas, ¿cierto? En este caso, las mejores, hablamos de aristocracia. ¿Listo? Entonces, de nuevo, estamos partiendo de una cuestión que describe, digamos, varias personas mejores de la sociedad. Claro, hay gobiernos, la democracia es uno que sugiere varias personas, ¿no? Pero los mejores de la sociedad es algo que concierne solo sí a la aristocracia. Ese sería el ejemplo que corresponde. Entonces, tanto en el orden analítico siempre describe, siempre está describiendo, o mejor, descomponiendo las partes de una cuestión general. Ahora, ¿en qué se diferencia el orden sintético? En el orden. Si yo comienzo con lo particular, pues estoy haciendo una síntesis, porque la conclusión recoge las características, como es el caso del ejemplo que se mostró. Pero si comienzo de lo general, es decir, la monarquía es aquel gobierno que se caracteriza por tener un rey o un gobernante que tiene una casta que está definida por sangre y que por lo regular tiene validez o sí, validez social en la medida que se asumen como desde una, no sé, desde una construcción teológica de la cultura. Esa sería un orden analítico. Realmente es básicamente el orden. ¿Listo? Ahora sí con la contraposición. Me interesa este elemento que quede bien claro. Entonces, ¿qué dice? Una contradicción es la afirmación y la negación de una misma oración en el mismo contexto. Básicamente, cuando nosotros decimos, o la regla lógica que define que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Listo? Porque si no, realmente no estaríamos afirmando realmente nada. Y esto tiene, digamos, consecuencias en términos de la argumentación y la opinión. Por eso hay que tener especial cuidado con esto. Entonces, veamos el ejemplo. Este círculo es rojo, pero este círculo no es rojo. Realmente estoy tanto afirmando como negando al mismo tiempo. Es decir, no estoy asumiendo ningún tipo y no se puede decir de esta oración que aquello enunciado sea verdadero o falso.
Sencillamente es una contradicción. O todos los colombianos son alegres, pero hay algunos colombianos que no son alegres. ¿Por qué esta segunda oración es una contradicción? ¿Alguien que se anima a explicarlo? Porque al principio está hablando de todos y después dice que pues solo algunos, entonces ahí se está contradiciendo. Muy bien, en efecto. Entonces, ojo, yo tengo una premisa universal que asume que todos y algunos hacen parte de la categoría de todos. En ese orden de ideas, pues no podría afirmar que solo algunos porque ya está de antemano que todos lo son. ¿Listo? ¿Qué pasa en estos dos casos? Que son muy sencillos, digamos que no son una cuestión realmente compleja, pero definen que no hay dos voces. No hay dos voces, es realmente la misma voz quien está afirmando. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice, que describo acá? Debe tenerse especial cuidado de no confundir una contradicción de este tipo con una contraposición de tesis o con una matización. Ahora sí veamos cuestiones un poco más complejas. ¿Listo? El último informe de la ONU afirma que todos los colombianos son alegres. ¿Listo? Ojo, primera cuestión interesante. ¿Quién es el que está afirmando esto? El informe de la ONU, una estadística. ¿Alguien diferente a mí? Y ahí es cuando vemos una de las funciones de las citas, que es lo que veremos la próxima clase y parte de hoy. Es decir, la cita también tiene la función de enunciar, de denotar quién está hablando, de quién está afirmando qué y cuál es mi compromiso con esa afirmación. Por eso mismo cuando hablamos de una matización, una contraposición también matiza, porque me veo forzado a explicitar que esa afirmación no es mía, sino es otro, ¿cierto? Es decir, mi compromiso con esa afirmación también está definida quizás por el apoyo que tengo frente a ella, pero no porque yo sea quien la diga, ¿listo? Entonces, el último informe de la ONU afirma que todos los colombianos son alegres. Sin embargo, no estoy de acuerdo con esta posición. Entonces, tenemos dos voces. Una, la de la ONU, y dos, la propia de quien escribe. Para concluir, en mi opinión, hay algunos colombianos que no son alegres, sino amargados. Es decir, es la misma construcción de la segunda oración que vimos acá, pero añadiendo entonces el elemento que hay dos voces. Ahí sí estamos hablando de una contraposición y no de una contradicción. ¿Para todos claro? Sí, señor, sí. Sí, profe. ¿No? Profe, Profe, pero una pregunta. Ujú. En el ejemplo número 2 dice todos los colombianos son alegres, pero hay algunos. Uno podría pensar de que ahí hay una matización al referirse que hay algunos. Sí y no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, digamos, en el lenguaje natural uno puede llegar a aceptar esas discrepancias, pero en el lenguaje académico nos es muy difícil. Y les voy a explicar, se lo voy a explicar con un silogismo, ¿listo? Porque como dijo su compañera, realmente yo no puedo decir todos de manera universal y luego algunos, porque cuando llego todos no hay ninguna excepción, ¿listo? Entonces, veámoslo acá, otra vez en el tablerito, me confirman de nuevo. ¿Y qué dice el lápiz? Acá está. Vale. Entonces dice, todos los colombianos son alegres, pero hay algunos colombianos que no lo son. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con un silogismo clásico. Dicen, todos los hombres son mortales. Ah, pero creo que Rubén tiene el micrófono. Ah, Rubén tiene el micrófono abierto, por favor. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. ¿No? Ergo, Sócrates es mortal. ¿Qué quiere decir esto? Que si digo que todos los hombres y Sócrates lo es, necesariamente ha de ser mortal. Entonces volvamos otra vez al árbol de Porfirio. Si yo digo que todos los colombianos son alegres, no puede haber ninguno que no lo sea. Y por eso se trata de una contradicción y no una matización. ¿Cuándo yo matizo? Cuando asumo que quien dice
son otros. Ejemplo, yo puedo hacer de esto una contraposición con una redacción como esta. Según algunos, todos los colombianos son alegres, pero hay algunos colombianos que no son. Entonces, según algunos, matizo, limito el alcance de la afirmación, es decir, son otros, o el alcance al decir que según algunas personas, es decir, es una percepción general, pero no universal, absoluta, y que se añade algo que contrapone esa afirmación de la percepción que tienen algunas personas. ¿Me hago entender mejor? Es decir, por eso este primer ejemplo es una contradicción a todas luces. Se puede hacer de ella una contraposición si yo ajusto una matización anterior que señale una voz diferente de quien afirma o redacte la oración. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. ¿Listo? Otra forma, que es más sencilla, pues la que yo mostré, la 1, digamos, es un poco más académica. Uno puede decir aparentemente, ¿sí? Al parecer, todo. ¿Sí ven? Esa matización me ayuda a hacer de una contradicción una contraposición, porque limito el alcance de mi compromiso con esa oración. Digamos que yo no digo la magia, pero esa es la arquitectura del tipo de redacción que nosotros debemos manejar. Esa minuciosidad con la que uno puede trabajar. Y ojo, yo les decía esto la última clase. Esto se maneja en términos, si ustedes alguna vez les interesa hacer análisis del discurso, lo que van a encontrarse a veces es cómo se maquilla, digamos, ciertos fenómenos. Una cosa es decir, eh, homicidios colectivos, ¿cierto? Y otra muy diferente decir masacres, ¿no? Eso tiene un coste semántico muy importante que sugiere consecuencias políticas. Una cosa es decir grupos al margen de la ley y otra decir terroristas. Su implicación es mucho más grave, ¿no? Y sugiere incluso medidas que pueden atentar con las libertades y derechos, ¿no? Entonces, en un texto académico, a veces es mucho mejor ser neutral y la neutralidad se manifiesta cuando también uno limita el alcance de algunas cosas y hay que tener a veces mucho cuidado, hay que tomar cada afirmación con la delicadeza que le corresponde. Sí, Frank, que noto que tiene la mano alzada. Sí, profe. Bueno, es que le quería hacer una pregunta. Según entiendo, es más difícil hacer una contraposición cuando, es decir, cuando la estoy haciendo yo mismo sin tener en cuenta o sin que esté usando la opinión de otras personas. Sí, digamos no es más difícil, es imposible, es imposible. Es decir, si yo mismo afirmo y niego una misma cosa, me estoy contradiciendo. Ahora bien, el ejercicio puede llegar a ser interesante. ¿En qué medida yo mismo puedo formular una contraposición desde mi voz, aludiendo a tiempos distintos de mi vida? Ejemplo, antes asumía que todos los colombianos eran alegres. Ahora considero que hay algunos colombianos que son tristes. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay una contraposición porque se expone que el tiempo es un factor relevante que define que hay dos versiones, si se quiere, de mí mismo, que han tenido afirmaciones o posiciones diferentes frente a un fenómeno. Pero si yo lo hago desde un punto común en el que yo digo y niego algo al mismo tiempo, en el mismo espacio-tiempo, siempre va a ser una contradicción. ¿Me hago entender, Frank? ¿Y para todos? Perfectamente, profe, gracias. Listo. Y claro, ¿cuántas veces nosotros no nos contradecimos en el lenguaje natural? ¿Qué pasa? Que, que realmente nosotros no nos damos cuenta de eso. Y como tenemos una habilidad de comunicación tan amplia, o sea, un manejo del español tan profesional, si se quiere, no en términos de la formalidad, sino de la posibilidad de comunicarnos, pues los eximimos. Pero acá hay otro sobre la matización que me parece interesante. Volvemos. Todos los colombianos son alegres, pero puede pensarse que hay algunos colombianos que son tristes. Digamos, yo les he mostrado ejemplos en la primera oración, ¿no?
Pero esta es otra forma. Todos los colombianos son alegres, pero puede pensarse que algunos colombianos son tristes. ¿Qué quiere decir ese puede pensarse? Miren que esto es importante, por eso es relevante que los textos académicos por lo regular estén escritos en tercera persona. Miren el valor que tiene escribir en tercera persona. Importante. Eso no sugiere antes, en algunos manuales dice todo texto académico, científico tiene que ser escrito en tercera persona porque es una marca de objetividad. Y eso es, sí, no, realmente, aunque las formas y los géneros tienen consecuencias epistémicas, eso no define el horizonte de su objetividad. Pero hablar en tercera persona sí da una voz de distanciamiento que me evita comprometer con la afirmación. Es decir, uno dice todos los colombianos son alegres, pero puede pensarse, uno dice puede pensarse, es que uno está implicando otro tipo de opiniones para cambiar esa opinión dentro de una misma afirmación en la que yo estoy implicado. Y esto puede llegar a ser muy interesante, ¿no? Es decir, que hay un ejercicio de análisis, de reflexibilidad en la que se tienen en cuenta otras opciones y yo las estoy exponiendo. La marca de la tercera persona permite eso. Si yo lo hiciera en primera persona, es decir, para mí todos los colombianos son alegres, pero, pero hay algunos colombianos que son tristes, hay otra vez una contradicción. Yo tendría que decir, para mí todos los colombianos son alegres, pero uno podría decir, sí, de nuevo, uno podría considerarse o podría pensar, ahí ya implico otras voces, siempre estoy implicando otras voces, ¿listo? ¿Por qué esta cuestión es importante? Por algo que nosotros ya identificamos y es la verosimilitud. ¿Listo? Recuerden que dentro de los componentes de la cooperación conversacional tenemos la pertinencia, que es que todo pertenezca al mismo campo semántico, que sea claro y conciso, que básicamente son ideas claras y distintas, y la veracidad. Todo esto que estamos analizando en términos de las formas de ampliación y complementación, que vimos la clase pasada, pues definen un horizonte de verosimilitud. ¿Qué quiere decir eso? No la necesaria correspondencia entre la proposición y los hechos, porque esto es un factor determinado para los datos. La demostración es cuando yo tengo una evidencia empírica de aquello que estoy enunciando, y entonces a eso atañe un orden de verdad. Es decir, si yo digo que no tengo 5.000 pesos en mi cartera y en efecto no los tengo, pues eso es verdad. Pero lo que nosotros estamos buscando en términos argumentativos no es el orden de la verdad, y sobre todo si ustedes están escribiendo textos teológicos, ¿no? Salvo que estén demostrando, siendo un análisis exegético, su argumentación ha de ser la de persuasión, es decir, la verosimilitud de un enunciado que puede argumentarse y por lo tanto puede alcanzar un nivel de verdad en términos de la coherencia con la que usted habla. Y por eso uno escribe en tercera persona y uno utiliza este tipo de ordenamiento del discurso para que sus textos tengan esa característica. Lo mismo va a pasar en ciencias sociales, acá hay personas de trabajo social, hay de psicología, usted tiene que ser sumamente claro con las afirmaciones, quién lo dice, cómo lo dice, bajo qué términos, qué palabras. Y por eso nociones como la de la opinión, lo que sucede con una opinión es que una opinión no puede ser susceptible de ser verdadera o falsa. ¿En qué sentido? Porque es una opinión a partir de la percepción singular de un individuo. Y aunque busca la persuasión, toda vez otro intento de persuadir sugiere un argumento. Y cuando ya se quiere persuadir sobre una opinión, se vuelve entonces una cuestión argumentativa. Y sobre ello sí puede haber o puede recaer una noción de verosimilitud o de falsación. Entonces, todo este esquema, lo que busca ustedes es construyan textos que puedan ser evidencia o construcciones proposicionales que lleven justamente a convencer al otro, persuadir. Y ojo, no asuman este convencimiento como algo, como si fuera el ejercicio de un Durán, ¿no? Como si fuera como si fuera la actuación de un pícaro, pues de la picaresca, como si fuera, ¿cómo se le llama esto? Bueno, ahorita se me olvida el término una triquiñuela, ¿no? Que una triquiñuela no es otra cosa que una trampa argumentativa, como se le acusa a los culebreros o a los comerciantes paisas en el argot, digamos, particular de nuestra región. No es tanto ello, sino la persuasión sugiere la posibilidad que yo tengo de exponer un caso a partir de argumentos para que el otro se comprometa del mismo modo con mis afirmaciones. ¿Y por qué pasa esto?
Acá hay ciencias humanas y ciencias sociales, porque nosotros trabajamos con objetos de conocimiento que no son empíricamente accesibles de manera concreta. Es decir, un matemático demuestra una fórmula y esa fórmula tiene un carácter deductivo, que quiere decir que hay un primer principio que se conoce, que se reconoce como universal, que es la ecuación, y la resolución del problema implica justamente la aplicación de unas reglas coherentes con el sistema lógico que define la estructura matemática y por lo tanto la demostración sugiere una correcta aplicación de esas normas. Pero cuando uno trata con las creencias, el ser humano, conceptos abstractos, la sociedad, la antropología, realmente nosotros no trabajamos sobre objetos de conocimiento concretos específicos que supongan un tipo de determinación sobre la cual yo pueda denotar una demostración objetiva, sino lo que debo hacer es tener sobre la percepción y la demostración de una hipótesis varios argumentos que apoyen la idea que yo tengo. En otras palabras, ustedes nunca van a llegar a un texto que llegue a una verdad absoluta, sino a un horizonte de verosimilitud que sea social o comúnmente aceptado, que defina la descripción o la cadena de causación que define un fenómeno en concreto. Para ustedes que estudian teología, de pronto esto es mucho más sencillo, ¿cierto? Ustedes ya conocen, al menos desde Santo Tomás. Yo sé que no necesariamente estos autores son objeto de sus estudios, pero hay dos tipos de verdades. Unas que son las reveladas por Dios, que no se discuten, y otras que son revelables por medio de la razón. De hecho, teología es la vinculación de la razón en el estudio de la fe. Y sobre ellas no cabe una verdad absoluta, porque la verdad absoluta solo es un asunto de la revelación, por ejemplo. Entonces, incluso compromete parte de nuestra exposición. Y solo para el método anecdótico, a propósito de Santo Tomás, hacia el 34, Santo Tomás decide dejar de escribir la Suma Teológica porque en una misa, pues eso cuentan sus biógrafos, pero todos, digamos, siempre hay un cierto término de romanticismo en las heliografías. Santo Tomás tiene una revelación y decide que todo lo que ha escrito pues no sirve, que la verdad ya le ha sido revelada, y deja ahí el proyecto de la Suma Teológica que completa justamente sus escribas, ¿no? Bueno, fin de la anécdota. Entonces, claro, un texto científico en humanidades y en ciencias sociales pues busca, con base incluso en datos demostrables, sostener una hipótesis, ¿listo? Si esto no fuese así, pues realmente los descubrimientos de un único individuo, piensen ustedes en psicologías, qué sé yo, Freud o Piaget, quien quiera que sea, pues no hubiera, pues ya no sería necesario aplicar más modelos psicológicos, ¿no? Con los descubrimientos objetivos claros y concisos de un individuo que haya llegado a la explicación definitiva, pues no habría necesidad de seguir estudiando más. Pero lo cierto es que en ciencias sociales, en ciencias humanas, seguimos en un avance en el discernimiento sobre este tipo de fenómenos. ¿Listo? Ahora miremos el sentido. ¿Listo? Que el texto debe tener un sentido concreto, es decir, un horizonte semántico. Cuando hablamos, no, se me olvidó antes de esto, que yo acá les había dejado un consejo. Entonces, ¿qué es importante? El lector no debería realizar esfuerzos desmedidos para interpretar los textos. En pocas palabras, esto debe tener un sentido claro a nivel local y global para poder ser calificados. Nivel local, a nivel del párrafo. ¿Listo? Lo que yo voy a evaluar es cómo se construye un párrafo, y cada párrafo debería tener una única idea. Y ahorita miraremos esto de las ideas. ¿Listo? Idea principal, idea secundaria, idea complementaria, que son construcciones proposicionales, y ya hemos visto cómo las ideas también están conformadas por estos tipos de estructuras. Y a su vez, a nivel global, es todo el texto, es decir, que el texto cumpla con una estructura textual que defina una tesis principal que quiera demostrarse, una serie de ideas que apoyan esa idea o que la contraponen en función de mi hipótesis y haya una conclusión. Eso es lo que se define como una estructura textual. Entonces, no debería haber esfuerzos. Es más, yo recuerdo que cuando estaba en el ICFES, los textos en los que menos me demoraban, digamos, un texto del ICFES más o menos son alrededor de, no sé, 500 palabras, más o menos. Uno tenía entre 5 y 4 minutos para hacer esa evaluación. Pues los textos que eran claros, que eran nivel 4, que ese nivel, pues me demoraba 1 minuto, 2 minutos. Uno tiene marcadores textuales y uno identificaba esas marcaciones. Y los textos más difíciles de calificar, en este caso de codificar, eran aquellos que tenían contradicciones, que no eran claros en su estructura.
Listo. Entonces ahora miremos el sentido. Cuando hablamos del sentido de una palabra o de una proposición en este documento nos referimos al significado de la misma. Ya sabemos que estamos hablando de nivel semántico, ¿no? Una palabra carece de sentido cuando carece de significado o cuando se utiliza de manera incorrecta a una proposición. Esto último que voy a decir son tomado textualmente de lo que nos dice Humberto Eco. Piénsese en el coacto actúa, una palabra que inventó un escritor para designar una losa, o la palabra perro en la proposición, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el uso? ¿Cuál es el horizonte semántico que tiene? El Big Bang, perro, dio origen al universo. Una proposición carece de sentido cuando carece de significado. Piénsese en la proposición, los vientos marcianos dormían sobre el sofá moderable aquella noche de verano gaseoso. Decir, esto no tiene o no guarda ningún sentido, ¿listo? ¿Acaso estos son ejemplos extraños llevados al extremo, al absurdo? Ahora miremos que este es tomado de un texto que alguna vez me presentaron, ¿listo? Y la idea es leerlo e identificar en dónde se rompe el sentido de este texto. Bueno, entonces, las FARC, grupos guerrilleros, son lo peor que le ha pasado a Colombia. Pero todo eso cambió. Los políticos no le dan oído al pueblo y por eso es que estamos como estamos y todo sigue igual. ¿Qué hay de raro en este párrafo? Que ustedes a veces uno ha llegado a escribir de esa manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay extraño en esto? Los políticos no le dan oído. ¿Cuál al debería pueblo. ser el término correcto? No han escuchado. No le dan escuchado, no dan voz, ¿cierto? Lo que realmente deberían darle al pueblo sería Vos. voz al pueblo. Entonces, primera cuestión ahí extraña, ¿no? Entonces, no le dan voz al pueblo. ¿Qué otra cosa? Recuerdan al inicio que no hay cooperación, digamos, tengamos la primera afirmación. Este es un ejemplo complejo que nos ayuda a comprender algo o que ya habíamos definido algo sobre la pertinencia, ¿listo? Acá falta pertinencia. Miren, las FARC, grupo guerrillero, son lo peor que le ha pasado a Colombia, ¿listo? Pero dice, pero todo esto cambió. ¿Qué debería ir después? El enunciado de lo que ha cambiado. Me Muy bien, imagino que muy bien, muy Que bien. siguen siendo lo mismo. O sí, digamos, acá hay dos cuestiones. El estudiante o la estudiante me cambió totalmente, dice, pero todo eso cambió, listo. ¿Y por qué cambió? O cuál es la razón? Pero comienza con otra idea. Es decir, acá tenemos dos ideas diferentes en un mismo párrafo que el estudiante o la estudiante expresó en una misma construcción como una sola. Y ahí vienen los problemas en la estructura. Es decir, yo debo ser capaz de identificar cuál es la idea principal de mi texto. Porque acá el problema es que hay dos ideas que están de la misma jerarquía sobre las cuales se están trabajando. Uno, que las FARC son lo peor que le ha pasado a Colombia, pero cambió. Y otra, que los políticos no le dan voz al pueblo. Entonces, eso también le hace perder sentido al texto. Porque le quita, primero, no tiene sentido en el orden de las palabras, como no le han oído cuando debería ser voz. Y dos, en el orden de su pertinencia. Es decir, acá realmente no me está diciendo absolutamente nada. ¿Por qué no me está argumentando? Porque lo primero no es más que una tesis, una opinión, que quiere apoyarse en otra oración para justificar por qué es lo peor o por qué ha cambiado. Pero como no lo hace, pues realmente solo me está anunciando una idea. Y sobre esto no queda nada ni necesariamente falso ni necesariamente verdadero. Ergo, pues no me está diciendo realmente nada en términos argumentativos. Y en el segundo caso, igual. Esto, es decir, esto igual tiene la forma de una opinión. Porque cuántas veces es que los políticos no le dan voz al pueblo y por eso estamos como estamos. Eso es una opinión. Y toda opinión es tanto verdadera como falsa. Es decir, no tiene ningún horizonte argumentativo. Es decir, que al menos en lo que expone acá el estudiante, acá no me dijo absolutamente nada. ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, deben tener cuidado con esto porque yo lo he visto en varios textos. Digamos que no saber distribuir, uno tiene que ir trabajando poco a poco, cada párrafo. Y esa debe ser también una manera en la que uno debe leer. Uno debe leer identificando cada párrafo cuál es la idea principal que está, porque así son las estructuras sintácticas de nuestro idioma. Vamos a ver ahora este texto, que básicamente, un texto que yo redacté para trabajar a nivel local
lo que es la pertinencia, la claridad, el sentido, y a su vez, de qué forma se complementa o se amplía una idea. ¿Sobre qué? Sobre el párrafo. Entonces yo escribí lo siguiente. Al escribir párrafos, la estructura sintáctica consiste en ordenar las ideas en forma lógica y jerarquizada. Miren, esto solo tiene puntos seguidos para separar cada idea. ¿Listo? Importante. ¿Cómo separo yo cada idea? Con punto seguido. Las comas me sirven para subordinar partes de una misma idea, pero es una sola idea. Pero el punto seguido me sirve para separarlas a nivel semántico. ¿Listo? Y el punto aparte me separa ideas más grandes, es decir, que trabajo sobre dos ideas en distintos párrafos. Entonces estoy separando. Para que veamos la forma. Yo recuerdo una profesora que decía, hay que volverse amigos de los signos de puntuación. Yo pues soy menos caricaturesco y pienso, hay que entender la funcionalidad de los signos de puntuación para aplicarlo y saber por qué se coloca y por qué no. Listo. Para hacer una estructura adecuada en un párrafo, primero debemos tener claro el tema y ordenar las ideas principales de las de mayor importancia a las de menor. Y después las ideas complementarias de cada idea. Punto seguido. Con ello podemos presentar y ordenar lógicamente los párrafos. Pregunta. ¿Listo? Entonces, acá está por cada color. Cada una es una oración. Compuesta o simple, todas son compuestas, pero cada una es una idea. Cada una es una idea. Eso compone un párrafo. Distintas ideas. Usted debería ser capaz de identificar cuántas ideas tiene su párrafo, ¿cierto? Y ya miraremos cuál es la función que está cumpliendo. La función puede ser analítica, sintética, ¿cierto? De contraposición o de matización. Ya ahorita veremos algunos ejemplos, pero eso es. Veamos en este caso, ¿quién me puede decir qué estructura tiene este párrafo? ¿Es analítica o sintética? Analítica. ¿Por qué? Analítica. ¿Por qué es analítica? Porque está partiendo de algo general que es el párrafo y lo está como describiendo, ¿no? Eso es Muy en su bien. estructura, en su composición. Muy bien, excelente, muy bien, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es que escribir párrafo. Entonces, ¿qué es el párrafo? La estructura sintáctica que consiste en ordenar las ideas de forma lógica y jerarquizada. Miren cómo hay cohesión. La cohesión es cuando un texto de principio a fin conserva su campo semántico, pero a su vez, ¿cierto? Se cierra. O sea, cada párrafo debe cerrarse en sí mismo. Entonces dice, la estructura sintáctica consiste en ordenar las ideas de forma lógica y jerarquizada. Entonces, lo que uno comienza es, ¿qué es definir ideas de forma lógica? Para que sea de forma lógica es que tiene una estructura, ¿cierto? Que debemos tener claro el tema y ordenar las ideas. Esa es una estructura lógica. Y jerarquizada porque va de la mayor importancia a la menor. Mire que acá se ha dicho esto en la parte café. Es decir, se ha explicado eso. Por eso tiene una estructura analítica. Y se concluye, con ello podemos presentar y ordenar lógicamente los párrafos. Es decir, recoge la tesis principal para sostener o argumentar que a partir de estos pasos se presenta un texto ordenadamente, o de orden, con un orden lógico, que es todo orden lógico supone un orden jerarquizado, y si esto es así, quiere decir que responde a una estructura sintáctica de un párrafo. Y este texto o este parrafito se cierra en sí mismo. Tiene cohesión, tiene coherencia lógico-semántica y a su vez utiliza una estructura analítica para lograr ese objetivo. ¿Me hago entender? Sí, profe, pero tengo una inquietud, porque estaba revisando el tema de la síntesis y me habla que también es, digamos, como la forma de recoger varias características en relación a lo que se está haciendo. Y digamos, en este párrafo que se está hablando, también hay varias características que también lo podríamos determinar como una síntesis, porque pues yo inicialmente, desde que me contestaba el compañero, y su merced hiciera la aclaración, yo pensé que era una síntesis y no un análisis. Una muy buena pregunta. Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿listo? Porque cuando yo digo en una síntesis, yo puedo pensar, bueno, al final, con ello podemos presentar y ordenar lógicamente los párrafos, ¿cierto? Es decir, bueno, recojo y digo, miren, con eso. Pero resulta que con ello, realmente, esto es más un cierre, no una conclusión, ¿listo?
Y esto es un error muy recurrente con los estudiantes, y yo les comentaba en las pruebas Saber Pro, es decir, se entiende que por un cierre, ejemplo, ¿no? Porque se vuelve a decir, digamos, yo voy a pensar, no sé, las estructuras de pobreza definen la forma en que los diferentes niños son una población vulnerable porque no tienen acceso a la educación, a la alimentación, y ante esa no garantía de sus derechos, pues reproducen esas mismas estructuras que llevan a estar en la situación cuando sean adultos, y por lo tanto esa estructura se replica en sus hijos y generación tras generación. ¿Cierto? Punto. Por eso, ¿cierto? Es que se debe proteger los derechos de los niños. Eso último que digo por eso, que pareciera ser una síntesis de lo recogido, realmente no es una síntesis, porque una síntesis tiene que recoger los términos generales de lo expuesto para dar lugar a una conclusión, que dé lugar, esto se llama una, bueno, dé lugar a una síntesis. Ya ahorita les explico mejor. ¿Cómo esto podría ser una síntesis? Cambiando. Bueno, entonces, a lo que me llevo es que lo azul realmente no es una síntesis, no es una síntesis, es decir, es un cierre. Una cierre que reafirma la tesis anterior, ¿cierto? Y por lo mismo, el orden de la exposición es deductivo porque lo que da lugar a la estructura es lo primero y no lo último. ¿Esa parte queda clara? Sí, señor. Listo. Ahora, ¿cómo podemos volver este texto, este parrafito sintético? Porque pues acá es para hacer ejercicios. Entonces miren que esto es muy interesante, porque yo puedo llegar, digamos, acá esto, no me demoré un buen rato tratando de redactar esto, pero digamos acá, pero debería tener esta función. Es decir, cuando yo hago bien un párrafo, yo debería ser capaz de cambiar su estructura y seguir funcionando con algunas modificaciones. ¿Listo? Entonces, para hacer una estructura adecuada en un párrafo, primero debemos tener claro el tema y ordenar las ideas principales, de las de mayor importancia a las de menor, y después las ideas complementarias de cada idea. Y entonces esto habría que modificarlo, ¿no? Porque entonces, de cada idea. Esta estructura, en esto consiste la estructura sintáctica. A ver, es que, a ver cómo yo redacté eso, veamos. Entonces, completa de cada uno. Así pues, los párrafos, se me ocurrió. Así pues, la calidad de un párrafo depende de la estructura sintáctica y consiste en ordenar las ideas en forma lógica y jerarquizada. ¿Listo? Esta es la manera como yo puedo plasmar un texto de manera sintética. Es decir, parto de la estructura de lo que define que un ordenamiento forma lógica, pero para definir cómo sería un párrafo de calidad. Lo que comenzó como en la anterior, que para escribir un párrafo. ¿Listo? ¿Me hago entender? Queda claro cómo si yo construyo bien mis ideas, lo único que tengo que hacer es algunas modificaciones en términos de redacción para que sea coherente, pero realmente lo único que he hecho es cambiar el orden de las ideas para exponer un punto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi idea principal puede ir en un párrafo, puede ir tanto al inicio como al final. Pero lo importante es que yo siempre sea coherente con la forma de complementación o ampliación que estoy utilizando para que mi estructura o mi coherencia sea lo más clara posible y el texto no pierda pertinencia ni sentido. ¿Me hago entender con este cambio? Sí, señor. ¿Listo? Veamos algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces, y para ello vamos a añadir más cositas, porque claro, vamos viendo que son más elementos, pero que nos van a ayudar a entender. Porque hasta el momento yo les he dicho, bueno, hay unas ideas generales, se pueden hacer esta estructura, se puede hacer de manera sintética, analítica, pero como voy de lo general a lo particular. Entonces cada oración cumple esta función, pero ¿cómo se llama cada oración? Ahora vamos a ir a particularizar más procesos en la redacción. Y yo creo que ustedes ya recuerdan esto en parte de sus clases del colegio. ¿Se acuerdan? Entonces, idea principal, idea secundaria, idea complementaria. ¿Listo? ¿Qué es importante en estos casos?
las ideas simples y las ideas complejas no son otra cosa que ideas que no tienen una conjunción, ¿listo? Una idea simple es una idea que tiene sujeto, verbo, predicado y no tiene otra idea, ¿listo? Y las ideas complejas son aquellas ideas, oraciones compuestas, también se llaman así, son aquellas que tienen más de una oración simple. Eso es todo, realmente eso es todo. Entonces, veamos acá miraremos algunos ejemplos, pero una oración simple es María le gusta comer helado, ¿cierto? Entonces, una oración compuesta, a María le gusta comer helados y le gusta ir al parque con sus abuelos. Entonces, lo que tenemos es dos oraciones que están unidas. Eso es todo, ¿listo? Pero como vamos a ir más allá de eso, entonces, ¿qué va a pasar? En un párrafo vamos a tener siempre una idea principal que o bien puede ir al inicio o bien puede ir al final. Y eso marca como la estructura general, si es analítica o si es sintética. ¿Listo? Ya lo hemos visto anteriormente. Una idea secundaria que matiza o contrapone lo afirmado anteriormente. ¿Listo? O sea, la función de una idea secundaria es apoyar o contraponer una idea con el fin de persuadir sobre la conveniencia o verosimilitud de la primera idea. ¿Listo? Ya después miraremos otros ejemplos. Y una idea complementaria lo que hace es ampliar el campo semántico de una idea secundaria. Entonces, si una matización reduce el alcance, una idea complementaria amplía, ¿cierto? Piensen ustedes la idea complementaria que no tiene la misma función, pero básicamente como un inciso, ¿no? Un inciso que hace ampliar, explicita o amplía una afirmación, que es el inciso. Una idea complementaria tiene esa misma función, pero no es una idea secundaria porque no necesariamente está apoyando la primera idea. ¿Para todos claro? Queridos hermanos, tengo algo. Creo que sí. Bueno, entonces veamos este primer ejemplo. Entonces, los animales carnívoros son los animales que se alimentan principalmente de carne. Ojo, esta es la idea principal. Quiere decir que sobre ello voy a hablar yo. ¿Listo? ¿Sobre qué tengo que hablar? Sobre los carnívoros. ¿Por qué? Porque mi afirmación, ¿cuál es? Que se alimentan principalmente de carne. Ojo con esto. Cuando yo digo principalmente, ¿esta idea está atenuada? No, señor. No. No está. ¿Qué tiene más fuerza? ¿Decir que todos los animales carnívoros se alimentan de carne o que se alimentan principalmente? Cuando yo digo principalmente, ¿qué puedo pensar? Que puede Que existir hay otro tipo de alimento que ellos consumen. Que hay otro Que hay tipo de alimento. Miren hay esto. una variación de alimentos. Muy bien, es decir, que está atenuada al alcance. O sea, como si yo le quito principalmente, diría que los animales carnívoros comen carne. Punto. No habría opción. Y si yo digo lo contrario, me estoy contradiciendo, ¿cierto? Pero cuando digo principalmente, sugiere que el principal alimento es la carne, pero puede haber otros. ¿Listo? Bueno, entonces ahí hay como ya elementos que ustedes pueden ver, estos marcadores. Entonces, no sé, la mayoría de los hombres son principalmente o responden principalmente a valores conservadores y machistas, pienso yo. Cuando uno dice principalmente es que puede haber un horizonte diferente, diferencial, y eso ya limita el alcance. Ahora bien, ¿qué hace esto? Cuando digo principalmente, me abre el campo semántico. Es decir, porque si yo no lo limito, me lo cierra solo carne. Pero mire lo que pasa después. Pero también consumen ocasionalmente otros alimentos. Claro, ahí ya no es una contradicción. ¿Cómo sería una contradicción? Que yo le quitaría principalmente y ya. Entonces, los animales carnívoros son animales que se alimentan de carne, pero también consumen ocasionalmente otros alimentos. Así, sin más, es una contradicción. ¿Listo? Entonces, eso tenemos. Pero cuando yo le coloco principalmente, bueno, entonces explico qué otro tipo de alimentos. ¿Listo? Entonces, pero también consumen ocasionalmente otros alimentos, como verduras, hojas de ciertos árboles o pasto, para complementar su digestión. Esta idea secundaria complementa la afirmación de que se alimentan
sobre la alimentación. Es decir, es una idea que apoya que se alimenta principalmente de carne, pero amplía aduciendo que hay otros alimentos de los que se alimentan estos animales. ¿Listo? Por eso es una idea secundaria, porque está subordinada a una de las partes que enuncia la primera idea. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Ahora, los Sí, señor. animales carnívoros se encuentran casi en todos los hábitats. ¿Listo? Los animales carnívoros, esta es otra idea secundaria porque pertenece al mismo campo semántico que el sujeto de la primera oración, es decir, los animales carnívoros. Es decir, ¿cuáles son las características de las ideas secundarias que hacen parte del mismo campo semántico que apoyan, amplían o complementan una idea para argumentar algo? En este caso, que los animales carnívoros son los animales que se alimentan principalmente carne, y acá amplío aduciendo que consumen otros alimentos y que se encuentran en casi todos los hábitats. Y acá tengo otro atenuante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no en todos está, miren, el casi, ¿cierto? Casi todos los hábitats, ¿no? Y viene una idea complementaria. La idea complementaria está subordinada a una idea secundaria, es decir, no está separada generalmente por un punto seguido, sino por una coma cuando tiene relación directa y está pensada en un punto seguido cuando consideramos que amplía una de las ideas, ¿listo? Entonces, incluso en zonas urbanas, ¿listo? Esto es una idea complementaria de la anterior. Entonces, acá tenemos esta cartografía de este texto, ¿listo? En donde tengo el manejo. ¿Qué es importante? Siempre saber, de nuevo, cuál es mi idea principal y cómo la estoy describiendo. Si vemos, todas las demás ideas están subordinadas al campo semántico del anterior que lo define, lo denota. Es decir, acá lo ubicamos. Animales carnívoros y alimentación. ¿Qué habla la segunda idea, la de naranja? Sobre el tipo de alimentación, ¿cierto? ¿Y sobre qué habla la segunda? Sobre dónde habitan quiénes, los animales carnívoros. Entonces, ¿quién marca el horizonte semántico de este párrafo? La oración principal. ¿Para todos claro? Sí, señor. Listo. Entonces, segundo, los animales carnívoros se dividen en dos tipos, cazadores y carroñeros. Y acá ya es fácil, ¿no? Entonces, o me tienen que hablar de estas dos formas. Eso es otra manera de pensarlo. De estas dos formas de identificar, ¿listo? Los cazadores son los que acechan, atrapan otros animales para una vez muertos consumir su carne. ¿Listo? Los carroñeros son los animales que buscan animales muertos o que fueron abandonados por los cazadores y consumen la carne, aunque esté en estado de descomposición. ¿Listo? Entonces describe estos dos. Incluso hay algunos animales que pueden ser tan cazadores como carroñeros según las circunstancias. Porque esta es una idea complementaria, porque las dos ideas comprometen la descripción de ambos y la otra aduce a que hay animales que pueden ser tanto lo uno como lo otro. Y si se quiere cierra, amplía un poco más idea en razón a las ideas secundarias, pero todas van en función de esta anterior. ¿Listo? Y un último ejemplo. Hay animales carnívoros entre los mamíferos, las aves y los peces, que cumplen la misma estructura del anterior párrafo. Entre los mamíferos están los canídeos, perros, lobos, coyotes, listo. Importante. Y acá vamos a ver signos de puntuación porque me interesa. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos con el párrafo 3, que acá hay cosas muy interesantes. Miren, siempre separo ideas con punto seguido, que es, digamos, no es la única forma de hacerlo, pero para mí es saludable, les evita muchas cosas. ¿Listo? El punto seguido resuelve más cosas que las que resuelve una coma o un punto y coma. Entonces, hay animales carnívoros entre los mamíferos, coma, mamíferos, las aves y los peces. Punto seguido, entre los mamíferos están los cánidos, ¿listo? Importante, acá coloquémoslo en verde para que resalte bien. Listo, quedó muy chillón, en azul. Listo. Listo, sí, resalta bien, listo. Los cánidos son los mismos caninos, ¿listo? Ahora bien, hay jerarquía entre los signos de puntuación, ¿listo? La jerarquía es la siguiente. Entonces, lo que tengo primero es un punto aparte, bueno, el punto y coma y la coma, ¿listo? Esa es la jerarquía, si se quiere.
Entonces, el punto separa ideas, el punto y coma relaciona ideas justapuestas y la coma me sirve para relacionar ideas o listar, ¿listo? Entonces, ¿cómo es la jerarquía acá? Bueno, y faltan los dos puntos, si se quiere. Ya, es punto, dos puntos, punto y coma, ¿listo? Entonces, acá tenemos, entre los mamíferos están los cánidos. ¿Qué pasa cuando yo listo? Si van dos puntos, lo siguiente que va es necesariamente coma o punto y coma. ¿Listo? Ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto. Y eso pasa por lo regular cuando estoy listando. Cuando utilizo coma, como lo vemos acá, cuando estoy separando términos en la que no veo necesario utilizar más comas. ¿Listo? Y el lector no se puede confundir y la jerarquía de las categorías pues está clara. En este caso, volvemos al árbol de Porfirio. ¿En dónde están las categorías? En que perros, lobos, coyotes están dentro del grupo de cánidos. Y por lo mismo, estos dos puntos señalan una jerarquía en la que estos términos están ajustados al término anterior antes de los dos puntos. ¿Claro? Sí, Claro. señor. Listo. Ahora, profe, ¿qué pasa si yo estoy describiendo cánidos, pero describo? Entonces digo, perros, tienes no sé, el mejor amigo del hombre, protector del hogar, eh, protector del hogar y la familia, ¿no? Entonces, profe, miren, acá yo tengo una coma, ¿cierto? Y si yo coloco acá una coma y digo lobos, voy a tener un problema, porque no me queda, esto puede llegar a confundirse con un inciso, ¿listo? Entonces, ¿qué hago yo? Punto y coma. Es decir, dos puntos separa y punto y coma, entonces hagamos el ejercicio completo. Lobos, el antepasado del perro, ay, se me quedó así, el antepasado de los perros, bueno, del perro, el gato, del perro, eh, que, y que suelen vivir en Rusia. Yo estoy diciendo bodas, pero solo para colocar la O. Y Siberia, ¿listo? Ay, y Siberia. Bueno, ¿qué pasa acá? Pues acá tengo dos términos, y acá tenemos perro, ¿no? Ah, bueno, acá hubiera podido ser. Ay, pinche gato. Listo. Entonces, perro y lobo son categorías, ¿cierto? Son términos que están ajustados a cánidos, pero que además sugiere una descripción sobre los mismos. Entonces, para evitar cualquier error, la jerarquía, ¿cuál es? Punto, dos puntos, punto y coma y coma. Entonces, dos puntos, perro, coma, ¿cierto? Separo la descripción, porque si no tendría que decir el perro, el mejor amigo del hombre, no, perro, coma, el mejor amigo del hombre, separo esta orientación y punto y coma para separar términos que son explicados, ¿listo? Y de esa manera yo no utilizo indistintamente la coma porque si no eso sería un relajo. Es decir, yo no entendería cuál es la separación lógica, jerárquica entre cada término. ¿Me hago entender? Sí, señor. Por eso muchas veces ustedes ven listados con punto y coma. No es la única función. Las palabras claves también se separan con punto y coma porque el punto y coma y el gato me está presionando el signo de admiración, qué pena. El punto y coma lo que hace es separar términos totalmente, ¿cierto? Mientras que la coma lo que hace es relacionarlos, unirlos. La coma suele ser más una conjunción que algo para separar. ¿Listo? Y por eso cuando veamos palabras clave de un artículo en tipologías académicas, pues por eso se hace con punto y coma y no con coma. Funciones que también tienen en términos de los códigos que manejan las inteligencias artificiales en donde residen los textos académicos. Entonces, acá tenemos. Ahora, acá tenemos y las llenas. ¿Alguien me dice por qué hay una coma antes de esta conjunción? Es decir, antes de la Y. Unir la idea. De hecho, es lo contrario.
o separar la idea. Separar la idea. Muy bien, pero veamos, analicemos. Esto es como las matemáticas. Cuando uno estudia lógica matemática, pues los textos también guardan esta lógica. ¿Qué pasa si yo le quito la coma? Miren, entonces, hagamos el ejercicio y miramos los efectos. Separemos esto. Entonces, separémosla y veamos por separado. Entonces, hay animales carnívoros entre los mamíferos, las aves y los peces. Y ustedes dirán, ah, bueno, una conjunción une, ¿cierto? Está uniendo, y eso quiere decir que peces, aves y mamíferos hacen parte de la misma categoría, son de la misma jerarquía, ¿listo? No hay ninguna subordinación. Entonces uno puede moverse con la misma lógica. Entonces, entre los animales mamíferos están los cánidos, perros, lobos, coyotes, entre los cazadores, le quito la coma, y las hienas. Si yo digo eso así, quiere decir que los perros, lobos y coyotes están dentro de los cazadores y las hienas. ¿Y los perros, lobos y coyotes son hienas? No, señor. No. Entonces, ¿cuál es la función que cumple la coma? Separar. O sea, si hay una coma antes de una conjunción, es decir, de una i, lo que estoy indicando es que esta idea no es con relación al listado anterior, sino con relación a la descripción de los mamíferos. Entonces, dentro de los mamíferos, los cánidos, y ese coma y las hienas. Es decir, yo puedo separar, es como si eliminara esto. ¿Me hago entender? Sí, señor. Eso es lo que me indica esa coma. ¿Listo? Y esto es importante porque digamos que yo quiero separar, pero no hace parte del mismo listado. Entonces, esa coma lo que me indica es que esa conjunción no me está uniendo, no se está uniendo a la idea anterior. Y miren cómo es signos de puntuación, cómo esos detallitos tan pequeños realmente me está indicando. ¿Por qué es importante esto acá? Porque estoy listando términos diferentes dentro de un conjunto llamado mamíferos. Entonces, las hienas, coma. ¿Por qué separo las hienas? Porque yo doy, digamos, yo tendría que hacer una construcción. Entonces, esta construcción es interesante porque digo, miren cómo funciona acá. Yo puedo decir, están los cánidos, 2 puntos, ¿cierto? Perros, listo. Las hienas entre los carroñeros. ¿Qué es esto? ¿Por qué no utilicé 2 puntos? Y si utilicé 2 comas. Porque se relacionan. ¿Seguros? Que entre los carroñeros, ¿qué suponen? Que las hienas, que no son? Cánidos. No. Miren, entre los mamíferos están los cánidos, perros, lobos, coyotes, entre los cazadores. Y las hienas entre los carroñeros. ¿Qué no son las hienas? Cazadores. Cazadores. Muy bien. Esto es un inciso aclaratorio. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque miren, acá la idea anterior es mucho más descriptiva que las hienas. ¿Por qué? Porque entre las hienas no hay más cosas que hienas. ¿Sí me va a entender? Entonces no se puede decir perros, lobos, coyotes, no. En cambio, entonces, miren. Entonces, los cánidos. Entonces, entre los mamíferos están los cánidos. No queda, en términos de estilo se ve feo, pero en términos sintácticos está bien. Entonces, entre los mamíferos están los cánidos, entre los cazadores, quiere decir que los cánidos que pertenecen al conjunto de los mamíferos son cazadores, y las hienas entre los carroñeros, ¿listo? Es decir, que las hienas, ¿cierto? Son cánidos, pero son carroñeras. Que acá esto es un error, ¿listo? Porque las hienas, ya se sabe que las hienas no, o sea, en términos biológicos las hienas no son cánidos, no son de la misma familia que los perros, lobos y coyotes, pero al menos como está descrito acá, esa es la función que están cumpliendo. Y mira, y los felinos, tanto los grandes, como los pequeños, ¿cierto? Es decir, hacen parte de esos mamíferos. Vamos entendiendo cómo, miren estas oraciones tan chéveres, es decir, nos dan respuesta a muchas cuestiones. Acá tenemos incisos y miren, y pues claro, acá hubo un esfuerzo más bien por demostrarles varias estrategias. Voy a quitar estos paréntesis, estos colores para resaltar lo que me interesa acá.
Mira, los felinos, tanto los grandes gatos, tigres, leones, panteras, como los pequeños gatos. Acá utilizamos paréntesis, es decir, es otra forma de tener aclaraciones sin utilizar incisos. Entonces, acá hay varias estrategias con las que usted puede listar distintos elementos, ¿cierto? Utilizando varios recursos. Acá vemos dos puntos, punto y coma, y bueno, punto y coma lo vimos en el ejemplo anterior, y incisos, cuando decimos entre los carroñeros, acá tenemos un inciso, y paréntesis, ¿listo? ¿Queda claro alguna pregunta o comentario sobre estas estrategias acá expuestas? Sí, señor, está claro. Listo. Veamos la siguiente oración que nos presenta otras soluciones. ¿Listo? Entonces dice, entre las aves, las llamadas rapaces, como las águilas, los halcones y los búhos, son cazadores. ¿Listo? Y luego, miren, otra vez está ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo la dejo así, tal cual, pareciera que entre cazadores y entre las carroñeras. Es decir, estaría implicando que las águilas, los halcones y los búhos son además cazadores y carroñeras. Que en términos biológicos, quizás, ¿sí? Eso no, pero en términos de la exposición, decimos que no, que son cazadores. Y acá, eso quiere decir que las carroñeras están dentro de esas grandes aves, ¿cierto? Que no son rapaces, sino que son carroñeras en donde están los buitres y los zopilotes. ¿Listo? Entonces acá tenemos la siguiente idea y esta es la respuesta. Entonces dice, resuelve los mamíferos, resuelve los aves y ahora tendría que resolver los peces. Entonces la siguiente idea secundaria amplía la idea que se había expuesto sobre los peces. En los animales acuáticos tenemos entre los depredadores a las pirañas, en el agua dulce, miren estos incisos aclaratorios, ¿cierto? Y los tiburones en el mar entre los carroñeros. Algunas orcas, el tiburón tigre o las antiguas, y acá. Y entre los carroñeros, algunas orcas, bueno, acá miramos acá esto, listo para que se vea. Algunas orcas, el tiburón tigre o anguilas babosas, listo, esto solo es una exposición. Entonces acá resolvemos. Miren la idea complementaria. Una idea complementaria no amplía, pero no está apoyando necesariamente la idea principal. Acá describimos que hay animales carnívoros entre los... Es decir, yo quiero demostrar o denotar que hay animales carnívoros entre estas familias, ¿no? Y acá se hace. Ahora, miren la idea secundaria que está en azul. Incluso en las ciudades, ¿cierto? Perros, gatos y gatos son animales carnívoros, que pese a ser domesticados, pueden actuar a veces como cazadores y a veces como carroñeros. Es decir, añado, es decir, hablo de otro ambiente como son las ciudades, digamos que amplía un poco la idea, pero ¿en dónde está la fuerza del argumento? En las ideas secundarias. ¿Listo? Queda claro este párrafo, los diferentes usos y jerarquías de los signos de puntuación, la manera en que yo puedo utilizar diferentes tipos de incisos y las distintas soluciones que puedo dar a la descripción de múltiples conceptos, fenómenos o términos dentro de un único párrafo o oración. Sí, no saben, no responden. Bueno, y vamos ahí ya, mira, entonces, vamos a mirar otro ejercicio que es un poco, figura un poco más de complejidad, pero nos va a ayudar. Y con esto vamos finalizando nuestra clase de hoy y vamos relacionando esto que va a ser importante, que la vez pasada solo lo describimos, pero acá ya tiene algunas cuestiones interesantes. Entonces, ¿qué va a pasar en este texto? Hasta el momento lo que hemos visto son oraciones que exponen como evidencia que para todos son comunes, pero no nos han dado distintos tipos de argumentos. Digamos que no hemos caracterizado, no hemos hecho ningún párrafo con distintos tipos de argumentos. Y acá vamos a denotar 4. ¿Listo? Ahora sí los voy a describir con mejor claridad. Dicen los ejemplos, son casos concretos y reales que se aportan como prueba y que permiten hacer una transferencia al tema sobre el que se está tratando. Un ejemplo es algo vivencial y en el último ejercicio que haremos el día de hoy es lo que se intenta relacionar.
¿Qué quiere decir algo vivencial? Algo sobre lo que se pueda tener un tipo de relación que no necesariamente es analógico. Bueno, también puede ser analógico. En el lenguaje natural se expone de la siguiente manera. No sé, Pepita, tú tienes que ser mucho más juiciosa. Por ejemplo, tu hermana que hace las tareas y demás. ¿Listo? Eso es un ejemplo. Un ejemplo es una forma de manifestar cuál es el estado ideal de una situación que se expone como probable o como ideal. ¿Listo? Eso es un ejemplo. ¿Por qué hago esta distinción? Porque un ejemplo no es necesariamente un hecho y un hecho no es un ejemplo. ¿Listo? Un ejemplo puede ser hipotético, pero un hecho no lo es, porque un hecho es algo fáctico, es algo concreto que hay. Y dice, son acontecimientos que han sucedido relacionados con el tema que se está tratando, que se citan en el texto. Es decir, un ejemplo puede ser un hecho, pero un hecho no puede ser un ejemplo. ¿Me hago entender? Sí, señor. Veamos dos tipos de uso de estas connotaciones. Entonces uno puede decir, pues ahorita que he estado leyendo sobre la dolarización, esos temas, entonces uno puede exponer que la dolarización es una estrategia que permite que una moneda que se presenta como débil y marca justamente el destino inflacionario de una nación, en la que se puede recuperar, ¿cierto? Entonces la dolarización. Por ejemplo, ¿quiénes se han dolarizado acá? Ecuador, ¿cierto? Por ejemplo, Ecuador y El Salvador son países que se han dolarizado y que han logrado sostener su economía, ¿listo? Entonces, estos son dos hechos, pero lo que yo estoy ejemplificando, lo pongo como ejemplo para denotar que puede ser una mejor opción. Ahora bien, ¿cómo funcionaría un hecho como un argumento? ¿Cierto? Yo tendría que ampliar más, es un acontecimiento concreto, entonces, la dolarización es una estrategia que permite a un país con altos niveles inflacionarios recuperar su economía. En Argentina, digamos, en Argentina, por ejemplo, ante una inflación más allá del 100%, se contempla que la permanencia de la moneda nacional no permite justamente una recuperación de la misma. Por otra parte, la inflación marcada en otros países y su posterior, no sé, y su posterior adopción de la dolarización, como en Ecuador y El Salvador, ha demostrado tener mejores resultados y ha permitido justamente que su economía mantenga niveles aceptables y que permitan un progreso o sostenimiento económico. Es decir, ahí están los hechos apoyando, o sea, son evidencias, si se quiere, numérica, de que lo que yo estoy diciendo o como que expongo como estrategia, sí es funcional. ¿Me hago entender? Es una sutil diferencia. ¿Por qué? Porque un ejemplo puede servirse de hechos, pero los hechos no son ejemplos, porque los ejemplos también pueden ser hipotéticos, ¿cierto? Entonces, un ejemplo hipotético sobre el mismo tema. Yo puedo decir, ¿no? Entonces, la dolarización es una estrategia para que los países con altos niveles inflacionarios puedan surgir. Por ejemplo, si en los siguientes 10 años Colombia se dolarizara, estaríamos marcados por una moneda que se mantiene mucho más fuerte que las nacionales y que sería mucho más competitiva frente a otras y permitiría un progreso, no sé, en los estados financieros de las personas, ¿no? Miren, pero es hipotético porque realmente no es un hecho, ¿cierto? Pero está exponiendo, digamos, está extrapolando un posible escenario en donde Colombia adoptara el dólar como moneda nacional. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. En donde ya hace la confusión. Aquí uno suele utilizar, por ejemplo, para hablar de hechos y para hablar de datos. Es decir, acá los ejemplos son hipotéticos, pero digamos, ahora hablemos de los datos. Uno dice, se incluyen cifras o datos concretos, ¿no? Entonces uno puede decir, el mismo ejemplo, ¿no? La dolarización es una estrategia para que un país con altos niveles inflacionarios pueda recuperar su economía. Por ejemplo, y uno puede colocar, de acuerdo con el Banco Mundial, se ha identificado que, y uno coloca cifras, pero el hecho de que uno diga, por ejemplo, no quiere decir que sea un ejemplo. Hago entender, lo que pasa es que nosotros hemos definido esta palabra como con una función que permite mostrar, explicitar hechos o datos, pero no quiere decir que toda cosa que viene antecedida, por ejemplo, sea necesariamente un ejemplo, o que esté cumpliendo con esa función dentro de un argumento. Lo que nos lleva a pensar que los datos también pueden ser, un ejemplo pueden ser datos, pero los datos no son necesariamente ejemplos. ¿Listo? Ejemplo, entonces, datos. Entonces, ¿cómo me sirven los datos? Y esto es importante, sobre todo para ciencias sociales,
Y acá que hay trabajo social y psicología. Los datos solo son argumentos, sí, solo sí. Son interpretados y analizados. O sea, bueno, ustedes ponen una estadística, ¿cierto? Si yo pongo una gráfica, ¿cierto? Y no la explico, esa gráfica en sí no me está diciendo nada. Esa gráfica tiene que decirme algo. Y eso que me dice tiene que estar dentro de un argumento. En otras palabras, bueno, en una gráfica ya tiene un componente analítico en la medida que yo expongo dos vértices, ¿no? El vértice Y, vértice X, y esa relación me sugiere un tipo de resultado que ha sido analizado premeditado. Pero si yo pongo una tabla con datos, ¿no? No sé, como el nivel salarial en los últimos 10 años, y que, o sea, tengo que decir algo más allá de los datos, ¿cierto? Entonces, si uno, no sé, los niveles de pobreza en Colombia han aumentado después de la pandemia. Y coloco datos, no sé, datos del DANE. Colocan datos del DANE, cómo ha aumentado el nivel de pobreza. Entonces, eso está apoyando. Los datos apoyan toda vez que yo identifico en dónde estaría el análisis. Identificar un nivel, la tendencia hacia arriba o hacia abajo, es decir, la tendencia en aumento o de disminución de la pobreza. Entonces, ahí los datos tienen una función. La tendencia en función del año y los fenómenos implicados en cada uno de ellos. Ahí es cuando los datos me sirven como argumentos, ¿listo? Y las citas de autoridad, que es de pronto lo que ustedes van a utilizar, pues las citas de autoridad son aquellas que ponen como una idea. En una idea participan más de un autor, ¿listo? Esos serían los tipos de argumento. ¿Claro para todos? Sí, profe. Listo. Entonces comencemos con este ejercicio, ya que estamos preparados y con esto finalizamos. El conocimiento pleno de la gramática de un lenguaje nos permite comunicarnos mejor de forma escrita. Para lograr tener un mejor manejo de la lingüística de un idioma, hay que necesariamente sentarse a estudiar los distintos aspectos que conforman dicho idioma, que es lo que hemos estado haciendo en términos de la argumentación, que referir a la filología. Se deben tener en cuenta los aspectos morfológicos y los sintácticos, estudiarlos individualmente. Luego de manejarlos bien, se notará que la comunicación textual se hace más fluida. Luis ha aplicado gran parte de su tiempo en mejorar el uso de los signos de puntuación en su escritura, pero eso le ha permitido hacerse entender mejor. Esto es algo redactado justamente para esta clase. Ahora bien, cuando yo digo Luis, María, Jesús, ¿qué tipo de argumentos estoy utilizando? Ejemplos, datos, hechos, citas. Ejemplo. Son ejemplos, ¿cierto? Estoy aduciendo a la experiencia particular de un individuo para demostrar o para argumentar mejor que un mejor conocimiento de la gramática del lenguaje en la que está incluido el manejo de los signos de puntuación mejora ¿qué? La comunicación, ¿listo? De forma escrita. ¿Por qué los signos de puntuación? Porque nosotros no utilizamos signos de puntuación necesariamente que se manifiesten como pausas en la comunicación oral. ¿Listo? Ahora, María, por su parte, acá tenemos un inciso, mire, acá tenemos varios incisos, necesariamente también, ha reconocido en su ortografía que su ortografía no es muy buena. Y a raíz de ello, se inscribió en un curso gracias al cual ha mejorado mucho. Punto y coma. Ahora sus compañeros y la profesora le entienden mejor. Miren cómo estas últimas ideas siempre son conclusorias. Siempre están concluyendo. Y acá tenemos varias estrategias. Yo lo puedo hacer con coma o con punto y coma. Yo podría colocar acá un punto seguido. Acá se ve un punto seguido y quedaría igual de bien. Igual de bien quedaría esto. A ver. Acá está esto. Listo. Ahí está. Eso le ha permitido hacer. Ahí funciona. Esos cierres se pueden hacer con punto seguido, con punto y coma, con coma. Con punto y coma se trata de ideas yuxtapuestas. Entonces lo vemos en la próxima clase porque es de una de las más complejas, pero por ahora sirve para concluir. Una idea yuxtapuesta es una idea que, aunque diferente, sigue subordinada a la idea anterior. ¿Listo? Eso es una idea yuxtapuesta. Es decir,
Se escribió gracias al cual ha mejorado mucho, ¿cierto? Digo, ahora sus compañeros y la profesora le entienden mejor, quiere decir que es síntoma de que ha mejorado mucho. Pero esto mismo se puede resolver con un punto seguido. Es decir, y queda mejor, a mi parecer, siempre va a quedar un poco mejor, mucho más claro. Por eso mi recomendación, que es una cuestión de estilo, es traten de utilizar más puntos seguidos. Si tienen dudas, claro, lo importante es que lo analicen, pero si ustedes tienen duda entre colocar un punto y coma, un punto seguido, una coma, por lo regular tienen menos formas de errar colocando un punto seguido. ¿Listo? Jesús, otro compañero de clases, asumió que, tanto por los signos de puntuación como por la ortografía, ha debido estudiar para poder comunicarse bien al escribir. ¿Listo? Todo lo que vemos acá, pero este es un texto de nuevo analítico en el que se identifica que el conocimiento pleno de la gramática o lenguaje permite comunicarse mejor de forma escrita. Esa es la idea principal. Y dice, para lograr tener un mejor manejo de la lingüística del idioma hay que necesariamente sentarse a estudiar. Miren, entonces, sentarse a estudiar, comunicarse mejor, ¿cierto? Estos son los elementos que tienen que estar relacionados ¿en qué? En los ejemplos. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? Que un mejor conocimiento de la gramática permite comunicarnos mejor y para ello hay que sentarse a estudiar. Esta es la idea principal. ¿Qué deben hacer el resto de ideas? Pues soportar eso que yo estoy afirmando. Así es como yo, digamos, analizo un texto. Es decir, por eso a veces los textos del IFES, digamos, ustedes se preguntarán, no, pues si son textos más o menos de 4 páginas escritas a mano, pues cómo se pueden hacer tan rápido. Porque hay marcadores, uno identifica dónde es la idea principal, cuáles son los aspectos y cómo las desarrolla después. Esto es la manifestación de una estructura. Entonces, ¿qué deben hacer las otras? Pues uno debe ser capaz de subrayar, ¿cierto? Entonces, Luis aplica gran parte del tiempo a mejorar los signos de puntuación. Dedicar gran parte de su tiempo que supone haberse sentado a estudiar. ¿Y qué permitió eso? Hacerse entender mejor. ¿Y qué es hacerse entender mejor? Comunicarse mejor. ¿Y qué supone haber dedicado tiempo a mejorar signos de puntuación? Conocimiento pleno de gramática. Entonces, es una idea que está en el mismo campo semántico, es decir, es progresión. Es un ejemplo que apoya la idea principal. María ha reconocido que su ortografía no es muy buena. A raíz de ello, escribió un curso. ¿Qué supone inscribirse a un curso? Sentarse a estudiar, ¿cierto? ¿Qué supone que ha mejorado? ¿Mejorado qué? Su ortografía. ¿Para qué? Para entender, lo entiendes más. Y si ha estado en un curso, ¿qué supone? Conocimiento pleno de la gramática. Y Jesús, ¿cierto? Asumió que tanto signos como la ortografía debió estudiar, acá es mucho más claro, ¿cierto? Para comunicarse mejor. Es decir, pertenecen siempre al mismo campo semántico. Ese texto tiene progresión temática y tiene unidad semántica. Esto guarda esa relación. Y esos son los marcadores. Y eso es lo que uno identifica en sus textos. ¿Listo? Hasta acá me he hecho entender, para todos, ¿claro? Sí, señor profe. Sí, señor. Entonces, el ejercicio con el que trabajaremos y la tarea, vamos a ver si acá me deja mostrarlo. No me sale acá. Voy a dejar de compartir y ya. Va a consistir justamente en esto. ¿Listo? Es decir, vamos a leer un texto que comporta estas características y la idea es que ustedes lo apliquen. Digamos, lo vayan aplicando. Porque esto siempre se logra es con ejercicios. Digamos, esto solo hay una manera de lograrlo y es ejercitando esas herramientas, digamos, esos elementos. Pero como pueden ver, en la escritura, si entendemos la escritura como artesanía, realmente lo que estamos evidenciando es cómo nosotros podemos entender las cosas que escribimos, cómo se expresan, cómo hacen parte de un proceso que es indispensable y por eso mismo uno puede identificar este tipo de formulaciones. Es decir, eso que estamos viendo son estructuras textuales, son estructuras que nos permiten justamente identificar la manera en que nosotros estamos trabajando. Por eso es que uno puede evaluar los textos. Ahora, todo lo que les estoy diciendo no es en relación al estilo. ¿Qué es el estilo? El estilo es como la forma más adecuada, no, más funcional, más estética para describir un texto. Nosotros no estamos viendo temas de estilo, realmente estamos viendo temas de escritura concreta, es decir,
¿cuál es la forma mínima para que un texto sea claro y distinto? Es decir, un texto no puede ser un ladrillo, puede ser gris, pero estar bien escrito, pero pues puede haber mejores formas. Digamos eso que yo les estoy exponiendo, que yo les digo, utilicen puntos seguidos. A veces no quiere decir que sea la forma más bonita, la mejor, pero no quiere decir que esté mal. ¿Vamos a entender? Y a mí lo que me interesa es que ustedes tengan una escritura funcional. Eso realmente es lo que a mí me interesa. Más allá de que puedan tener estilos diferentes, que hay distintas estrategias para hacerlo. Y eso va a ser como lo importante en este caso. Entonces, permítanme un momento. Acá. Listo. El ejercicio va a ser muy sencillo. Acá se los muestro. Vamos a ver. Se les envió por correo y la próxima clase lo haremos sobre un texto. ¿Listo? Y acá me debería dejar compartir, pero no me está dejando. A ver. Compartir. No, no me está dejando. Otra vez. Bueno, acá en el chat, qué pena que no había visto el chat. Toca volver a ver la clase en la grabación. Hermano Luis, apague el micrófono. Listo, ya. Acá están, ¿listo? Entonces, la próxima clase haremos un ejercicio de lectura, ¿listo? O sea, lo que me interesa es que ustedes lo hagan por aparte. ¿En qué consiste? En análisis, matización, síntesis, contraposición y hagan 5 ejemplos de cada una, ¿listo? 5 ejemplos de análisis, 5 ejemplos de matización, 5 ejemplos de tesis, 5 ejemplos de contraposición. Eso es. Esa es la primera parte de nuestro ejercicio. ¿Listo? Y la próxima clase haremos la segunda con una lectura. ¿Listo? Es decir, lo identificaremos en una lectura con las demás cuestiones de idea principal, idea secundaria, campos semánticos y demás. Entonces, para la próxima clase, se los envío hoy a más tardar a las 10, resolver este cuadro. ¿Para todos claro? Sí, señor. Sí, señor. Profe, Sí, ¿y señor. esa tarea se la enviamos a su merced a donde la presentamos la siguiente clase? Yo les envío y me responden ese mismo correo con el documento. ¿Listo? Ok, perfecto. Sí, mejor me lo responden y así yo tengo no le ponen responder a todos, sino responder a mi correo y así yo ya tengo en un solo grupo todos. ¿Listo? Ok. Listo. Bueno, ¿alguna duda sobre la clase? ¿Cómo les ha parecido hasta el momento? ¿Vamos bien? O sea, hasta el momento los temas han sido adecuados. Siento que les va a servir. Vamos muy rápido, vamos muy lento. ¿Qué opinión les merece? Al menos esta primera parte del curso. Bien, profe. Listo, bueno, porque después de esto entraremos a cosas más técnicas, que son las normas de citación, ¿listo? Digamos, esta primera parte, pues tenía la intención de identificar algunos elementos de redacción, digamos que pero ahora, pues no, a partir de la siguiente clase, cuando veamos la lectura y hagamos este ejercicio, que es como el de cierre, el de todo, lo que haremos es temas más técnicos, como los tipos de citas, citas parentéticas, cómo utilizar, dónde buscar fuentes, que es como la segunda parte que nos compromete. Por lo demás, muchas gracias por su puntualidad, por su participación, por su atenta escucha. La tarea sería para de hoy en 8 días, es decir, tienen plazo hasta las 7 de la noche para entregarla, porque pues se hace después la socialización y trabajaremos sobre los propios ejercicios que ustedes me entreguen, ¿listo? Pues yo voy a tomar al azar cualquiera, papá, y al que no vea, pues justo ese ya no. ¿Listo? Y vamos corrigiendo sobre los documentos que ustedes me entreguen. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Para hacer los ejemplos de cada uno, por ejemplo, análisis, matización, ¿nosotros escogemos el texto? Sí, el que ustedes quieran. Pueden ser inventados o ustedes pueden tomarlo de otro texto. Lo que me interesa es que haya una comprensión de cómo funciona. Ok, gracias. Profe, una pregunta, profe. Sí, es que usted dijo un ejemplo ahorita rato que me llamó la atención porque parece que entendí
dos matizaciones o dos atenuantes en la misma frase, cuando dijo la mayoría de los hombres tienen principalmente inclinaciones, algo así como inclinaciones machistas. Entonces parece que entiendo ahí como mayoría y principalmente como que son como dos matizaciones en la misma intención, lo que se quiere comunicar. ¿Eso es válido? Muy buena pregunta, Fran, muy buena. Sí es válido porque las dos matizaciones refieren a cuestiones diferentes de la idea. Cuando digo la mayoría de los hombres, estoy matizando sobre la cantidad de individuos. Y cuando digo principalmente, es sobre el alcance de la cualidad que manifiestan estas personas. Es decir, sigo, la mayoría de los hombres son principalmente, no sé, machistas o conservadores. Lo que estoy diciendo es que dentro de estos hombres, aquellos que incluso son machistas o conservadores, ¿cierto? Pueden tener incluso otro sistema de valores en las cuales se desenvuelvan sus actividades. Entonces, las dos matizaciones son válidas siempre que refieran a elementos semánticos diferentes de la oración. En este caso, uno se ajusta a la cantidad de individuos sobre el que abraza, que es no todos, y la siguiente a la cualidad que corresponde. ¿Me hago entender, Frank? Perfectamente, profe, gracias. Listo, con todo gusto. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, juiciositos, y que puedan descansar este fin de semana. Muchas gracias, profe. Feliz noche para todos. Vale, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Sí, ¿por qué? Bueno, profe, bendiciones. Gracias. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Voy para allá.